hermanos hemos escuchado la introducción de parte del hermano Raúl, los testimonios, las interpretaciones de la palabra que el Señor quiere que oigamos. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, y quiero leer algo que nos da a entender la importancia que Dios nos ha dado a nosotros, estando en el mundo. Y dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la fe, de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén y amén. Pueden sentarse. La venida del Señor. Pienso que humanamente uno siempre se emociona cuando sabe que va a venir algún pariente. Y realmente cuando conocemos la palabra y Dios a través del Espíritu nos hace entender los misterios del reino, no nos emociona tanto que vengan los parientes, porque ellos vienen y se van. Pero el Señor va a venir y nos va a llevar. Y esto es lo maravilloso, pero para que nos lleve, Él nos está probando en este mundo. Aquí estamos nosotros siendo probados, porque estábamos en el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero Él en su misericordia nos habló, nos hizo entender que estábamos cerrados y que el único que podía darnos la paz y la esperanza de la vida eterna era su palabra. Por eso estamos muy contentos, porque Dios nos ha juntado y hemos estado oyendo, y creo que vamos a seguir oyendo la palabra, y sobre todo preparándonos para ese momento de la Santa Comunión con Dios. O sea que la Santa Cena es lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos antes de pasar al sufrimiento e ir a la cruz. Pero Él les dijo: ahora lo hago, pero vendrá después, cuando vuelva a tener esta santa comunión en el reino de los cielos. Pero si esto va a suceder, nosotros tenemos que buscar qué dice la palabra. En el libro de San Mateo, capítulo 24, leo del verso 11 al 14. O sea, estamos hablando de la venida del Señor. Y dice el Señor a sus discípulos: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, dos condiciones que nosotros debemos de considerar y de pedirle a Dios, de veras, no perdernos, porque dice
que habrán falsos maestros y falsos profetas que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y la maldad, ¿cómo encuentra usted la maldad en su comunidad? Realmente es espantoso lo que está sucediendo en el mundo. Pero está escrito, dice que por el incremento de la maldad, el amor hacia Dios se va a menguar, se va a enfriar. ¿Cuál es su situación? Pero pasemos con el verso 13. Aquí viene una sugerencia que será una consolación. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será. ¿Está perseverando? Si está perseverando, el amor no se está enfriando. Y la maldad puede seguir, pero Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Y vea lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hace un rato estábamos oyendo y viéndole las caras a algunos hermanos que conocimos hace muchos años y que están morando en el norte. Gracias a Dios porque permanecen. Y gracias a Dios porque se ve que están esforzándose para juntarse, para mantener la comunión, pero dice que la comunión más importante en el pueblo de Dios es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero quiero llevarlos al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Y me pone el Señor que yo lea los versículos 18. Adelante. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué piensa? Si usted tiene ya sus añitos de estar en esta congregación, esta palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Aquí habían muchos, ahora no están. Ojalá que usted persevere, porque si usted se deja arrastrar y se deja engañar por el diablo, por el engañador, por el anticristo, también se irá. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. ¿Cuál es la unción? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros, ¿qué dice? Permaneceréis en el Hijo
y con el Padre. Hermano, qué cosa tan maravillosa lo que Dios está haciendo. Yo no sé cómo se siente usted. ¿O será que ya es hora del almuerzo y que por eso están así todos tristes, desmayados? ¡Hombre, alégrese! El reino de los cielos dice que no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, gozo, paz. Ese gozo que nos da el Espíritu Santo. Gracias al Señor por esta palabra que Dios nos está dando para que nosotros permanezcamos en la verdad. Vayámonos otra vez más al libro de San Mateo capítulo 10. Estamos hablando acerca de la venida. Y nos vamos a buscar los versos 21 y 22, que nos dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mi pregunta es: ¿a quién le cae usted mal después de conocer al Señor? ¿O anda muy bien? Comenzamos con la familia, porque nunca se va, aunque cuando el carcelero allá le dio al apóstol Pablo la libertad, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero generalmente ahora nosotros estamos en otra dispensación, donde la salvación es personal, es individual. Ahora, usted de veras, ¿qué experimentó cuando Dios le quitó esa mente, ese corazón que estaba equivocado, confundido, buscando la carne? La palabra de Dios nos dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero nosotros, cuando llegamos a oír la palabra porque teníamos necesidad de paz, de serenidad, de seguridad, y no nos la daba nada ni nadie en este mundo, clamamos: clama a mí, dice, y yo te responderé. Y el Señor llegó inmediatamente y nos puso atención y comenzó a ministrar tu espíritu, de tal manera que comenzó la paz, la alegría, y eso, claro que no lo entiende la familia. Y usted, pues, antes con la familia corría y le gustaba buscar los deleites, los placeres, las vanas glorias, y de repente a usted le dicen: pero no vamos a tal parte. No, gracias, voy a ir a la iglesia. Y usted ya no mira televisión, usted ya no juega fútbol, usted ya no busca fiestas, sino que busca la comunión de los santos, busca leer la palabra de Dios, busca hacer la voluntad de Dios. Lógicamente tiene que haber choque, porque antes usted era el que más gritaba, el que más brincaba, el que más motivaba para hacer fiestas en su casa. Pero ahora, ¿para qué hacer fiestas en la casa? Mire usted que el mundo, que el día de la tierra, que el día de la patria, que el día del sombrero, que el día de la mamá, que el día del papá, que el día... Lo único que a los abuelos ya no nos han dedicado, de repente va a aparecer el día de los abuelos. Pero ¿para qué hacen eso? Es una apariencia.
Usted debe celebrarle el día a su papá y a su mamá todos los días. Y a nuestro Padre Celestial, porque Él nos dice, porque hay muchos que tienen papá carnal, pero ese papá no es el papá, lo abandonó, se dedicó al mundo, se casó con otra mujer. Pero tenemos un Padre, y ese Padre nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de... ¡Ah, qué alegría! ¿Ah? ¡Qué alegría! Porque este mundo no ofrece nada bueno. Cuando uno no conoce a Dios, sí, se mata, se esfuerza por buscar cosas materiales, cosas terrenales. Pero ahí va a ver usted lo que la palabra de Dios nos dice más adelante. Vayámonos al libro de San Mateo, capítulo 24 también, y leo el 37. Y aquí nos viene a dar una revelación de lo que estaba pasando cuando Noé, que era un hombre temeroso de Dios, pero la comunidad, el mundo de esa época no fue temeroso, no hizo caso a Dios y le desobedeció. Y aquí nos explica la palabra en el verso 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Abra los oídos lo que dice adelante. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, cuando las condiciones son adversas, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Le pregunto, ¿usted está velando o usted no cree que el Señor ya está por venir? Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Recuerdan la profecía? ¿No decía esto? Amén. Sí, habló. Padres, lleven el sacerdocio en su casa. Ayer estábamos conversando allá en una reunión que tuvimos y nos gozábamos al escuchar el testimonio de una niña de 11 años que en la clase, oyendo la palabra, le dice el hermano que estaba presidiendo, le dice: ¿alguien quiere dar testimonio? Y ella levanta la mano y comenzó a contar lo que está viviendo en su colegio, lo que está viviendo en su casa. Todas sus compañeras usan pantalones, ella usa falda. Y un día se les ocurre decir a los profesores: bueno, vamos a cultivar la lectura, así es que traigan sus libros y vamos a leer. Y cuando estaban discutiendo sobre qué libros leer, ella les dice: ¿por qué se quiebran la cabeza? ¿No tienen Biblia en su casa? Traigan su Biblia y vamos a leer la Biblia. Y comenzaron a leer la Biblia. Y cuando habían dudas, a ella le preguntaban y ella les contestaba. Una niña de 11 años. Y cuando no sabía la respuesta, se iba a su casa
Y ella tenía un papá y una mamá y platicaban del tema y llevaban la respuesta al otro día. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer con nuestros hijos. Si no, el mundo se los va a tragar, porque allí hay un engaño que persevera. Pero nosotros, si perseveramos en la doctrina, vamos a tener fe, vamos a tener a Dios con nosotros y le vamos a dar la gloria a nuestro Señor. Estábamos leyendo y ahora dice el verso 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Vuelvo a repetir, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Cuando habla del alimento, habla de la palabra de Dios. Y si usted no sabe leer, pídele a Dios, aprenda a leer y enséñele a sus hijos lo que recibe, lo que entiende y lo que está viviendo. Claro que además de tomar la palabra, pues que nos miren que realmente que somos mansos y humildes, que nos gusta hacer la obra de Dios, que sabemos amar y que sabemos perdonar. ¿Por qué? Porque es la sana doctrina que nosotros tenemos. Dice el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Esperamos que realmente usted esté haciendo esto. Si usted no está haciendo esto, no lo digo yo, la palabra lo dice. Cuando este muchacho sea o un adolescente o un joven, ya no va a venir a la iglesia. Va a comenzar con un deporte, luego con una fiesta y luego con los pitillos y luego con otras drogas. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que se pierdan así nuestros hijos. Pero si usted realmente conoce a Dios, usted tiene paz, gozo aún en las tribulaciones. Porque cuando uno tiene pruebas, pues uno se encomienda a Dios y Dios le contesta, ¿no has leído que a los que me aman todas las cosas son para bien? Y entonces esa es la solución, pero eso es lo que nosotros debemos de ver en la casa, en donde Dios nos tiene. Vuelvo a repetir, si usted se quiere casar, busque casarse con alguien que tenga los principios de Dios, que ame a Dios, que sea sabio, que sea inteligente, pero es otra sabiduría, no es la que usted está pensando, porque la otra sabiduría usted tiene que gastar mucho, usted tiene que quemarse las pestañas, pero esa sabiduría lo va a hacer a usted creerse Dios, así lo dice Génesis, capítulo 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios nos da a nosotros otra ciencia y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos realmente la palabra que recibimos, porque realmente nosotros estamos amando al que nos amó y queremos servir al que nos enseñó a servir y el que nos enseñó a morir, pero también con la esperanza de resucitar y de ir a su presencia. ¿Qué dice Romanos 14:17? Si volvemos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve
a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. También hay otro pasaje que nos dice en el Evangelio que no nos afanemos por el día de mañana, ni por la comida, ni por el vestido, porque debemos de tener fe que Dios le da de comer a los pajarillos, Dios viste a los lirios del valle mejor que Salomón. Por lo tanto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la comida viene por añadidura. Y la bebida viene por añadidura. No sé quiénes se dieron cuenta, los que tuvieron la oportunidad de visitarnos después del golpecito, esa caricia que recibimos. Nos atoraron de comida y de bebida. Ya no hallamos ni qué hacer. Teníamos que decirle a alguna hermana, lleves esto por favor y hagan unos pachitos para que podamos estar comiendo después. ¿Y por qué? Porque no estábamos pensando en la comida. Dios sabía que teníamos hambre y nos mandó, pero a cántaros. Mire, Dios es bueno. Y no solo nos va a dar la comida para esta carne que se va a quedar, no, nos da el maná del cielo, el que alimenta el alma, el que nos hace nuevas criaturas, el que nos hace más que vencedores. Total de que Dios es el que está ministrando y quiere que nosotros vayamos entendiendo. Quiero buscar en segunda de Pedro, capítulo 2, que nos dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? ¿Pero por qué lo llamó? ¿Por qué? ¿Por qué lo salvó? Porque dice pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Le pregunto, mi querido hermano, no lo diga en público porque la cosa se pondría seria. Usted contéstese, ¿usted es pregonero de justicia? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero eso usted lo puede decir si realmente ya nació, si está oyendo la doctrina, si la está creyendo, si la está poniendo por obra. Si se le mira así cuando tiene problemas y usted tal vez ya no puede ni hablar, pero tiene paz. ¿Y por qué tiene paz? Porque si se muere, ganamos. Y si nos quedamos, hay que trabajar para el Señor, porque Él quiere que nosotros vayamos a su presencia. Esto ahora me lleva para compartirles el libro de Génesis, capítulo 6. Leo verso 11. Se refiere a la vida de Noé también.
y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Hay violencia en este país, hay violencia en el mundo. Y si el Señor no viene, va a haber más violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Corrompida. Algo que ofende, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos, y pasa toda la historia, cómo se construyó el arca, en donde estuvieron reservados los animales que iban a continuar después del diluvio. Yo no sé cómo Dios me ha dado estos pasajes, pero habla sobre las cosas que se están dando en la vida. Esta vida, que gracias a Dios ya se va a terminar. Miremos qué dice Génesis 7. Dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y el Dios de Noé es nuestro Dios. Así es que si queremos que Dios nos guarde de la destrucción que está preparada para este mundo, amemos la justicia. Pero como les decía en Romanos 5:1, somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo. Y la fe es lo que nosotros tratamos de adquirir cuando venimos a la casa de Dios. Yo no sé cómo está usted, si está oyendo o ya se está durmiendo, porque esta es la hora del lunch. Y usted sabe que tenemos un organismo que aquí, ahí está, las tripas le llaman, va a dar vueltas y ahora y cuándo, pero si usted tiene el Espíritu de Dios, dice que Él nos da poder, amor y dominio propio. Sería bonito que dijéramos: mejor vamos a ayunar para seguir hablando de las cosas de Dios. Pero lo mejor es que usted se lleve esta palabra y que allá en su casita usted trate de ver realmente lo que Dios quiere que vivamos como familia del reino de los cielos. Hebreos 11:17. Todo ese capítulo 11 habla de la fe, pero dice en la parte concerniente que les mencioné: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiendo dicho: en Isaac le será llamada descendencia. O sea, habla bastante de Noé, la fe que Noé tenía. Y Dios quiere que nosotros tengamos esta fe también, porque con la fe dice que vamos a vencer al mundo. Y ahora, para finalizar,
Busquemos en Filipenses, capítulo 1, el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es, cuando Él venga. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Usted puede decir esto? Debemos de decirlo, porque Pablo dice esto cuando se convirtió y estudió la ley, pero vio que la ley no podía cambiarlo. Por eso él escribió ese pasaje de Romanos que leíamos al principio, Romanos 3, 8, 3 y 4. O sea, Dios nos cambia y Dios quiere que vivamos amándonos. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí está el golpe. ¿Lo entendió? Oramos. Pero le pedimos a Dios que podamos abundar en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que más lee usted? Ya me imagino, todos los que estudian pues leen a Vargas Vilas y a todas las biologías y la cibernética, etcétera, etcétera. No, hombre, lea la Biblia. Y la Biblia nos va a enseñar para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su nombre. Leo Romanos 8, y con esto termino. Del 11 al 13. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, repito, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sin el espíritu no somos nada. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así es que si le tiene miedo a la muerte, mejor viva con el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Hay algo muy interesante que me gustaría comentarles.
esta parte a mí me hace reflexionar sobre lo que dice Apocalipsis 3:20. Busquemos y con eso terminamos. O sea, es la iglesia de la Odisea. O sea, el Señor le reveló al apóstol Juan las condiciones de las iglesias, y esta es la más negativa. Pero el amor de Dios es tan grande que dice que se presenta a la iglesia y toca la puerta de la iglesia e invita a uno que quiera realmente arrepentirse. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, solo quiero decirles, mi deseo es que Dios les bendiga y que esta palabra, yo solamente les he dado algunos pasajes, pero si usted quiere enriquecerse más, vaya a su casa, busque todo lo relativo a la venida del Señor Jesucristo, lea, pero con el Espíritu, para entender y para vivir en paz, siendo pregonero de justicia.